Hoy vamos a hablar de algo que no es teórico, de algo que no está lejano a ninguno de nosotros, ni es algo que está reservado para algunos cuantos grandes hombres de Dios. Hoy vamos a hablar de ustedes, de nosotros, de cómo viviremos el día de mañana lunes cuando regresemos a nuestros trabajos, cuando volvamos a la escuela o al negocio, cuando volvamos a casa. Hablaremos de cómo viviremos, hermanos, el resto de nuestras vidas, enfrentando hostilidades. Hablaremos de la vida más allá de estas cuatro paredes, hermanos, de la vida que está allí afuera, de ese mundo hostil, allá afuera donde están realidades desafiantes para cada uno de nosotros, enfermedades, pensamientos agobiantes que tenemos que enfrentar. Yo quisiera titular el sermón de esta mañana: hijos obedientes llamados a la santidad. O puedo proponer un segundo título, si me lo permiten, que puede ser un llamado para tiempos difíciles. Dios tiene consuelo para ese pueblo que vive bajo contextos difíciles, bajo contextos donde Cristo no es honrado. Si tú te identificas como parte de ese pueblo, esa nación, esa sociedad de personas que va contra cultura, que va haciendo todo lo contrario a lo que el mundo está haciendo, si tú te identificas con este pueblo, esta palabra es para ti. Pero escucha bien lo que Dios te dice en esta mañana. Dios no te dice ante los desafíos que están allí afuera, Dios no te dice es tiempo de esconderte. Dios no te dice adáptate a ellos para que puedas sobrevivir estos tiempos. Dios nos dice en su palabra lo siguiente, Primera de Pedro capítulo 1 verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Esto significa, hermanos, que la santidad no es un lujo que se pueden dar solamente aquellas personas que están en comodidad, que no tienen dificultades. La santidad es un llamado para todos los creyentes, incluso aquellos que están pasando momentos difíciles. Ustedes, tu familia, tu mujer, tu hombre, eres la iglesia del Señor en esta ciudad. Pero Dios también entiende que eres un empleado, que eres un empresario, que eres un estudiante. Dios también entiende que cumples un rol en la sociedad, que eres un padre, que eres una madre que tiene cargas. Dios sabe que enfrentamos mucho tipo de presiones en esta vida. Presiones económicas, presiones morales, tentaciones morales, presiones espirituales. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios en esta ciudad, pero también somos personas que vivimos aquí y enfrentamos dificultades. Ayer me enteré que uno de nuestros hermanos de otra congregación, nuestro hermano ya había sido informado de que había recibido un premio nacional por su servicio en el área de la enfermería. Pero de manera injusta, de última hora, se lo quitaron. Cosas como estas, hermanos, y muchas otras cosas, hermanos, injusticias, dolores, nos fatigan, nos duelen emocionalmente. Y aún así el Señor nos dice esto: no os conforméis, sean santos. Porque la iglesia, hermanos, no se reúne cada domingo aquí
Y eso es todo lo que es la iglesia. La iglesia representa a Cristo allá afuera. Tú representas a Cristo ahí afuera, ante ellos. Cuando Jesús dijo entonces que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, no se estaba refiriendo a que la iglesia era un gran edificio con muchas luces. Hablaba, hermanos, nuestro Señor, de creyentes viviendo de una manera diferente en medio de la oscuridad de este mundo de pecado. Y quizás te preguntas, ¿cómo vive un hijo obediente? ¿Cómo puedo yo ser un hijo obediente en medio de un mundo que lo único que hace es desobedecer a Dios? ¿Cómo puedo yo ser un hijo obediente en medio de personas desobedientes? ¿Cómo me puedo yo mantener santo? Si donde quiera que estoy, en mi trabajo, en mi barrio, en la escuela, todo es corrupción, todo es pecado. ¿Cómo puedo yo mantenerme santo? ¿Cómo puedo yo no conformarme cuando todos a mi alrededor siguen la corriente de este mundo? Bueno, permíteme responderte. Dios tiene palabras profundamente prácticas para todos nosotros, hermanos. Y lo primero que yo quiero resaltar de nuestro texto que acabamos de leer acerca de este gran llamado a la santidad es que nosotros debemos aprender qué es la santidad y qué no es la santidad. La Escritura nos muestra la santidad, iglesia, como una identidad transformadora y no como esa perfección idealista que nosotros queremos ver en todos. ¿Verdad? Normalmente pensamos que la santidad es eso, que el hermano es el más bueno, que el hermano nunca falla, que el hermano nunca piensa mal, nunca siente mal, hace todo lo correcto y nunca hace nada malo. Pensamos que eso es la santidad. La santidad, hermanos, según la palabra de Dios, se trata más acerca de tu identidad que de todas esas cosas. Y de eso se trata ese texto que acabamos de leer. La santidad tiene que ver más bien con una identidad transformadora. Tiene que ver con el surgimiento de una nueva vida que refleja a nuestro Dios Padre que es santo. Dice nuestro texto, porque Él es santo, nosotros, dice nuestro texto, como hijos obedientes. Como sus hijos, nosotros no podemos vivir como si fuéramos hijos de un Dios malo. Él es santo, por lo tanto nosotros como hijos de un Dios santo tenemos que ser santos. Recuerden, Pedro ya nos dijo en el versículo 13, 3 cosas vimos la semana pasada. Ciñan su mente, sean sobrios y aprendan a esperar en la gracia futura. ¿Verdad? Ahora, lo que hace el apóstol Pedro en el versículo 14 nos va a decir cómo es que se ve esa persona. Esa persona que es disciplinada en su mente, que es sobria y que sabe esperar, así es como se ve. Así luce, y luce como, dice el versículo 14, la primera frase. Versículo 14, siguiente por favor. Luce como un hijo obediente. El que ciñe sus pensamientos, el que no anda vagando en sus pensamientos, no tiene un desorden mental, aquel que es sobrio y sabe esperar en la gracia futura, va a lucir como un hijo obediente. Es claro entonces, hermanos, que la verdadera santidad no surge ni de las leyes ni de las amenazas. Surge, hermanos, por su identidad, por lo que Él es. La santidad, hermanos, comienza con la identidad. Vea cómo cuando en medio de este gran llamado a ser santos, hermanos, el apóstol Pedro no dice, compórtense mejor para que lleguen a ser hijos de Dios. ¿Verdad que no dice eso? No dice, compórtense mejor
o sean santos para que lleguen a ser hijos de Dios. Eso es como poner al caballo atrás de la carreta, ¿verdad? Y que el caballo no puede empujar la carreta si está atrás. El caballo tiene que ir adelante y jala la carreta. Esa es la manera correcta. Primero es quiénes somos, cuál es nuestra identidad, y eso nos hará, ¿qué? Por consecuencia, ser santos. Pedro no dice así, compórtese mejor para que lleguen a ser hijos de Dios. Él dice, vivan como hijos obedientes, vivan como lo que ya son, como lo que ya son, hijos obedientes. Ahora, hermanos, ser hijo obediente implica al menos tres cosas importantes. La palabra hijos obedientes nos evoca a esa relación que tenemos con un nuevo Padre. Somos hijos obedientes ahora. La Biblia coloca a todos los hombres bajo uno de estos dos grandes padres. Toda la humanidad está bajo uno de estos dos grandes padres. Hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo son esos hijos? Pues como el diablo. El diablo es desobediente. Y los hijos del diablo son desobedientes o hijos de Dios. Aquellos que por la fe en Cristo han sido adoptados y han sido preparados para toda buena obra. Están los hijos de Adán, que por naturaleza son desobedientes como lo fue Adán. Y están los hijos del nuevo Adán, de Cristo, que por naturaleza obedecen como lo hizo Cristo y viven como Cristo. Esa nueva relación con Dios, hermanos, es la que produce santidad genuina. Nadie que no haya sido reconciliado con Dios puede ser santo. La santidad viene de la relación, de esa nueva identidad que tenemos con este nuevo Padre que es santo. En esta nueva relación con este nuevo Padre, hermanos, ya no somos, dice la Escritura, enemigos de Dios. En nuestra nueva relación con este nuevo Padre, hermanos, donde ya hemos sido reconciliados con Dios, significa que tenerle ahora a Él como Padre va a producir en nosotros lo que Él es. Él es santo, entonces yo seré por identidad, por naturaleza, seré santo. Porque tal es el Padre, tales son los hijos. Vamos a la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 39. Evangelio según San Juan. Capítulo 8, verso 39. Algunos judíos le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, porque tal es el hijo, tal es el padre, así son los hijos. Abraham era obediente, Abraham obedeció, Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham creyó y obedeció. Y ahora ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes no escuchan mi voz ni obedecen a Dios. Ustedes no pueden ser hijos de Abraham, porque como es el Padre, son los hijos. Versículo 41. Entonces le dijeron, un Padre tenemos que es Dios. Versículo 44. Jesús les respondió, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tal es el Padre, así son los hijos. Pero si cambiamos de padre,
Si Dios nos ha adoptado como hijos suyos y ahora ya no tenemos al diablo como padre, sino tenemos al Dios Santo como padre, esa nueva relación, hermanos, va a producir santidad. ¿Se da cuenta cómo cambia la percepción de lo que es la santidad bíblica a lo que el mundo o las religiones en su mayoría ofrecen? Sean santos para que se ganen el cielo. Produzcan buenas obras para que alcancen algún nivel espiritual superior. No, hermanos. La santidad es más un asunto de relación que de religión. Si tenemos a Dios como Padre, la santidad nacerá en el creyente, nacerá en esa persona. De ahí parte todo, hermanos. La frase hijos obedientes nos evoca también, hermanos, una segunda cosa. Cuando escucho la palabra hijos obedientes, no puedo dejar de recordar la promesa del Evangelio. La frase hijos obedientes, hermanos, nos habla de una naturaleza transformada. Que esa era la promesa del Evangelio desde el Antiguo Testamento, Ezequiel 36. Vayamos a la escritura, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Todo ese capítulo es hermoso, hermanos, y alentador. Evangelio. Dice la palabra de Dios por medio del profeta Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, escuche, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Versículo 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Fíjese cómo Dios recalca que esas personas no habían sido obedientes, sino se habían esforzado en mancillar el nombre de Jehová con su desobediencia, con su idolatría. Pero dice, yo voy a hacer algo. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea que santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 26. Versículo 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo va a hacer esto? Dios. Dios, haciendo una transformación profunda en nosotros. La santidad, hermanos, no comienza con nosotros. La santidad no comienza con el hombre. La santidad inicia y culmina con Dios. Dios iniciando esta obra, cambiando nuestro corazón y nuestros deseos desde lo más profundo, quitándonos el corazón de piedra y poniéndonos un corazón sensible a Él. Y entonces podamos decir con fe que esto se ha cumplido, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La santidad comienza con Dios. En este nuevo comenzar, en un renacer espiritual, hemos sido hechos, dice nuestro texto de Corintios, nuevas criaturas. No podemos ser santos con una vieja naturaleza. No podía el pueblo de Dios obedecer la ley de Dios. Y por eso vemos en la historia ese ciclo de pecado
y de gracia, de pecado y de gracia en un pueblo que no constantemente caía en idolatría, pecaba, oraba, Dios tenía misericordia y los restauraba, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, toda la historia de Israel. Un ciclo parecía interminable, pero Dios dijo, esto se va a acabar, porque yo voy a hacer algo diferente, yo voy a hacer algo nuevo. Voy a cambiarlos desde adentro para que ustedes amen ser obedientes, deseen ser obedientes. Yo santificaré mi nombre entre ustedes, cambiándolos de su interior, haciéndolos nuevas criaturas. La palabra griega es ahí, hermanos, es kainos, que significa creación. Dios hace en nosotros, hermanos, al creer el Evangelio, una nueva creación, no una nueva reforma. Dios no viene al hombre a reformar su corazón, a mejorar su corazón, a darle un plus, una ayudadita, a darle lo que le hacía falta a ese corazón. No, hermanos, ese corazón estaba totalmente corrompido, y lo que hace Dios y la promesa del Evangelio y la realidad que experimenta todo creyente es que se vuelve una nueva creación, una nueva criatura. Así como Dios dijo, sea la luz, y la luz existió. Así como dijo, sean las dos grandes lumbreras, y apareció el sol y la luna. ¿Y de dónde salieron, hermanos? ¿De dónde salió la creación? De la nada. De la nada. El término teológico es ex nihilo. Una creación de la nada. Dios hizo la creación de la nada, de donde no existía materia, donde no existía un elemento físico alguno. Dios hizo la creación. Así, hermanos, sucede con la nueva creación que Dios hizo en nosotros. Dios hace un nuevo hombre, una nueva mujer, de la nada. De la nada. No había nada bueno en nosotros que Dios pudiera rescatar. A veces hacemos una renovación en la casa y tumbamos alguna pared y dice, bueno, quizás este muro me pueda funcionar, tumbaré todo, pero esto quizás lo pueda, me voy a ahorrar algo aquí porque esto todavía sirve un poquito. No, hermanos, nada había en nosotros que sirviera, que fuera útil para este nuevo hombre que Dios hace. Nada, hermanos. Él nos ha dado una naturaleza totalmente nueva que antes no teníamos. Es que yo era bueno, pero me faltaba un poquito, me faltaba entender algunas cosas, creer algunas cosas y dejar algunas cosas, y ahora sí ya soy cristiano. Dios me dio ese plus para poder ser cristiano. No. Eras gusano, eras polvo, eras un muerto, no había nada que sirviera. Dios tuvo que hacernos de nuevo. Esa es la promesa del Evangelio, y eso es lo que evoca nuestra frase. Ahora somos hijos obedientes, somos otros. El cristiano se vuelve otra persona, es otro, totalmente otro. Y por esa transformación, hermanos, es que la santidad es posible. Porque hemos nacido de nuevo por el Espíritu, es que somos hijos ahora, hijos obedientes. La santidad, entonces, no es por medio de ninguna clase de obediencia forzada. Yo voy a llegar a ser más santo porque, bueno, en la iglesia se me exige esto, se me exige aquello. No, eso no es santidad, eso es legalismo. Todas aquellas cosas que haces por la fuerza, hermanos, eso no es santidad. La frase como hijos obedientes de nuestro texto, volvemos a nuestro texto base, por favor.
nos habla de también, hermanos, de una coherencia familiar. Somos santos porque pertenecemos ahora a una nueva familia. Imaginemos a un jovencito al que vamos a llamar Carlos. Ese pequeño joven, ese joven nunca ha conocido una familia funcional. Y ese joven es invitado a la casa de su amigo a pasar unos días ahí con ellos en las vacaciones. Y tomando en cuenta que este muchachito creció en un hogar muy disfuncional, en un hogar donde para pedirse la sal tenías que gritarle, pásame la sal. Un hogar donde los insultos eran la constante. Si alguien derramaba un vaso, era un golpe, una bofetada. Donde nadie dice gracias, donde nadie pide las cosas por favor. Tomando en cuenta que Carlos viene de ese ambiente y ahora se encuentra unos días en la casa de la familia, vamos a llamar la familia López. Al estar con otra familia y venir de ese contexto, este muchacho observa que en la familia de los López las cosas son muy diferentes. Son muy distintas y este muchacho se queda asombrado. Así es que en una ocasión que tuvo, se le acercó al papá, al señor López, y le preguntó: Señor, ¿por qué su hijo de 15 años le tuvo que pedir permiso para salir? En mi casa nunca pedimos permiso, simplemente nos vamos y ya. No lo entendía. Luego se acercó a la señora López y le preguntó: Señora, ¿por qué se acercó su esposo con usted cuando llegó tarde y se disculpó por llegar tarde? En mi casa, si mi papá llegaba tarde, todos corríamos y nos escondíamos, porque iba a haber un pleito, un agarre de greñas ahí. A los demás hermanos les preguntó: oigan ustedes, ¿por qué se turnan para lavar los platos si nadie los está obligando? En mi casa, si no te obligan a algo, no movemos ni un dedo. Para Carlos, todo ese tipo de cosas era extraño, hermanos. Él piensa, ¿cómo es que ellos pueden vivir así? Teniendo que pedir permiso, pidiendo las cosas por favor, avisando, disculpándose unos con otros. ¿Por qué se tienen que comportar así? ¿Quién los obliga a comportarse así? Entonces su amigo se acerca a él y le responde: Carlos, yo sé lo que estás pensando. Y te voy a decir una cosa, y aquí funcionamos así. Y si funcionamos así es porque no necesitamos que nadie nos obligue. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Les dice el muchacho. Pues porque somos los López. Así funcionamos aquí. No es por nada extraño, así somos, así funcionamos en esta casa. Esto es lo que somos como familia. Hermanos, así exactamente, hermanos, es la santidad. Cuando el mundo nos ve perdonar a los que nos ofenden, ¿qué clase de persona es esta? Cuando el mundo ve a un joven que se esfuerza por mantener su pureza sexual, no entiende. Cuando nos ve trabajar con honestidad, sin hacer trampa, sin evadir impuestos, aunque nadie nos obliga, siendo obedientes, el mundo pregunta: ¿quién los está obligando? ¿Qué leyes los están amenazando para que se comporten así? ¿Qué religión es la que está controlando a este hombre para que trabaje así? ¿Qué religión está comportando a esa mujer para que se vista así, trate así a su esposo? ¿Qué pastor le lavó la cabeza? ¿Verdad? Y nosotros respondemos: no nos obliga a nadie.
es que somos los hijos de Dios. Y así son las cosas en esta familia. Ya no pertenecemos a aquella familia, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y así somos los hijos de Dios, por naturaleza. Así funcionamos en esta casa. Eso no es una religión para nosotros, ¿sabes qué? Es coherencia familiar. Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenezco a una nueva familia. Y en esta familia, esto es lo que somos. Así nos comportamos. Nadie nos obliga. Nadie me obliga a vestir así. Nadie me obliga a comportarme así. Nadie me obliga a ser honesto. Nadie me obliga a ser cortés. Nadie me obliga a perdonar. Lo que pasa es que yo ya no soy ningún extranjero, ya no soy ningún advenedizo. He llegado ahora a una nueva familia. He sido adoptado por una nueva familia y en esta familia simplemente así funcionan los hijos. Con vosotros, volvemos a nuestro texto, como hijos obedientes. En la familia de Dios, hermanos, la obediencia no es una carga. La obediencia es parte de nuestra naturaleza. En la familia de Dios, la santidad no son las leyes. La santidad es, hermanos, coherencia con nuestra familia. Amamos y soportamos porque eso es lo que hacen los hermanos. Nos ofenden y perdonamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Soportamos las ofensas, soportamos las calumnias y seguimos amando porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Pero ahora alguien podría preguntarme, pastor, si yo ya soy de la familia, si ya Dios es mi padre y si ya tengo una naturaleza, entonces ¿por qué todavía me cuesta tanto vivir como santo? ¿Por qué aún siento deseos de volver a las viejas costumbres? Excelente pregunta, déjame responderte. Pues resulta, queridos hermanos, que tener un nuevo padre, tener una nueva familia, no borra automáticamente tu memoria de tu vieja vida. ¿Okay? Y es precisamente por eso que Pedro en este versículo 14, después de decirnos como hijos obedientes, nos da una segunda verdad que es incómoda, pero es necesaria. Y es enseñarnos, esta verdad es para enseñarnos que la santidad también implica algo más que tener una nueva naturaleza de hijo. Implica, hermanos, la santidad también una ruptura con el pasado. Como hijos obedientes, luego dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El mundo tiene un molde, hermanos. Un molde que todos reconocemos bien y recordamos bien, porque estábamos en ese molde. El mundo tiene molde, el molde del pensamiento. Por ejemplo, lo importante es tener y no el ser. Un molde para las relaciones. Usa a las personas para tu beneficio. Un molde para la sexualidad. Si lo tienes y deseas en tu cuerpo, si sientes algo en tu cuerpo que lo desea, hazlo. Un molde para el éxito. Ese que te enseña que el hombre dichoso o el hombre de éxito es aquel que tiene más cuando muere. El que logre acumular más bienes antes de morir. Y el mundo presiona con su molde.
Presiona, como una prensa hidráulica, presiona y presiona para conformarlos a todos bajo ese molde. Y ahí estuvimos, hermanos, presionados por mucho tiempo antes de venir a Cristo, en ese molde, presionados, tomando esas formas. Y ahora que hemos conocido a Cristo, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y hemos sido hechos a la imagen de Cristo, hermanos, el mundo sigue intentando meternos ese molde de nuevo. Y muchos cristianos, para no sentirse incómodos, para no ser señalados como diferentes, como religiosos, como extremistas, para sobrevivir a las críticas, a la burla, al rechazo, lo que hacen, hermanos, es adaptarse. Se vuelven a meter al molde del cual ya salieron. Pero Pedro dice, no os conforméis. No lo hagan. No lo hagan. Ya son hijos, ya son una nueva creación. No vuelvan a tomar los patrones de este mundo, las ideas. No lo hagan. Y añade algo crucial, dice, a los deseos que antes teníais. Vea, Pedro ve el molde del mundo, esa prensa que tiene el mundo para presionarte y que te acomodes a sus maneras de vivir. Y ve algo más, hermanos. Ese molde lo ve como algo peligroso, como algo que no debemos de conformarnos a esa forma, pero luego ve algo aún más peligroso y es los propios deseos de nuestro corazón. Para Pedro el peligro más grande no es el mundo, sino los deseos internos que finalmente van a hacer que vayas y te acomodes debajo de esa prensa y te conformes al mundo. Vas a ir, si tus deseos siguen vivos, siguen encendidos, vas a ir y te vas a conformar. Por lo tanto, hermanos, la batalla por la santidad no se gana principalmente cambiando el entorno, alejándonos de esa prensa. Cuando dejamos crecer en nuestro interior, hermanos, los deseos que antes teníamos. Ay, cómo me gustaba. Y recordar la vieja vida así con deleite, ¿no? El cristiano, cómo me gustaba, cómo pasaba los domingos allá con mis amigos o con mi familia. Y todo lo que hacía en el día, hombre, nos íbamos a la presa, poníamos la música, añorando, añorando. Pero ahora pues estoy en la iglesia. No, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Hermanos, la batalla por la santidad se gana cambiando esos deseos. Y eso, hermanos, es lo que exactamente Dios prometió hacer. Cambiarnos desde el interior. Cambiarnos desde adentro. Y os daré un nuevo corazón. ¿Recuerdan? Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cómo van a ser obedientes? Yo voy a transformar su corazón. Yo voy a transformar su corazón. ¿Cuánto de nuestras oraciones es decirle, Señor, renuévame? Renuévame. ¿Cuánto de nuestras oraciones dedicamos a que Dios siga transformando nuestro corazón, nuestros deseos? ¿Y cuánto de nuestras oraciones son solamente peticiones? Petición, pedir, 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 por esto, por aquello, por aquello. Cuando necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Esa debe de ser nuestra oración. Anhelas la santidad. No basta con apartarte de aquello. La santidad tiene que ver con una renovación desde nuestro interior, cambiando nuestros deseos. ¿Recuerdan a Lot? El hombre que nunca pudo romper con su pasado. La Escritura dice que Lot era justo. La Escritura dice que Lot afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos que había a su alrededor. Es decir, Lot era un creyente. Sabía y creía que Sodoma era mala. Sabía y creía que esas ciudades estaban corrompidas por el pecado y temía a Dios. Pero Lot no rompió el molde, no rompió con su pasado, no buscó sacar sus viejos deseos. Él nunca dejó de desear la seguridad económica, el estatus social. Le importaba la comodidad tanto como a muchos. Él pensó que podía vivir como justo, como creyente, señalando lo que estaba mal, conociendo las cosas que eran buenas por hacer, temiendo a Dios. Pensó que podía vivir con los mismos deseos también, esos mismos deseos de antes de conocer a Dios, sin ser contaminado y sin sufrir las consecuencias. Y este hombre entonces se volvió una advertencia para todos nosotros. Perdió todo lo que tenía. Su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Sus hijos, sus hijas lo embriagaron, lo emborracharon y cometieron incesto con él. Y este hombre terminó viviendo en una cueva, en una montaña, allá en una cueva, borracho y deshonrado. Lot era justo, pero nunca dejó sus viejos deseos, el molde del mundo, comodidad, una buena economía, estatus. A él no le gustaban. ¿Cómo voy a perder mi nombre? Él procuró vivir a las puertas de la ciudad, donde iban todas las personas importantes. Ese era Lot, justo, pero nunca rompió con su pasado, con los deseos de su viejo hombre. Ahora alguien dirá: pastor, qué miedo. Entiendo que debo de romper con el pasado, me esforzaré, le voy a echar más ganas para romper con eso. Seré más disciplinado.